Hola, me presento. Soy Mónica Castro y el día de hoy estaremos tratando 5 temas que como estudiante deberíamos de tener muy presentes y saber la definición concretamente. Iniciaremos con revisión. Les voy a leer primero lo que es la definición concreta y luego les doy una breve explicación para que quede un poco más claro este concepto. La revisión es el proceso de examinar algo nuevamente para detectar errores, mejorar su calidad o simplemente recordar su contenido. Cuando hablamos de revisión, hablamos técnicamente de volver a analizar ciertos parámetros, ciertos documentos, ciertas situaciones en- para que podamos definir exactamente cómo vamos a abordar esa situación, cómo vamos a resolucionar ese problema o cómo vamos a llegar a el punto en donde vamos a poder saber exactamente cómo vamos a poder proceder en esa situación o en esa circunstancia. El segundo concepto que vamos a abordar es sobre el cuestionamiento. Acto de plantear preguntas o dudas sobre un tema con el fin de entenderlo mejor, profundizar en él o desafiar su validez. Hoy en día hay un claro ejemplo en donde deberíamos de cuestionarnos y es sobre las elecciones, ya que uno como mayor de edad pues debe de votar. Todos deberíamos de hacer válido nuestro voto. Entonces aquí entra este concepto tan importante en esta situación, que es el cuestionar lo que están proponiendo los diferentes candidatos. Es preguntar el porqué de qué, o es sencillamente el cuestionar el porqué de las cosas, de las situaciones, de las decisiones, de las acciones, ¿sí? El abundar más allá de lo poco o mucho que... El tercer concepto es lectura activa y repaso. Estrategia de estudio que implica leer de manera comprometida y reflexiva, y luego repasar el material para consolidar la comprensión y retener la información. Este es una buena herramienta para estudiar, que técnicamente es primero leer como tal para poder mantener algunos conceptos y luego volver a releer y en este caso a lo mejor y subrayar alguna palabra clave o vincular conceptos con palabras que no tengan que ver necesariamente de la lectura, pero a veces funciona mucho eso de vincular ideas con estos conceptos que uno está leyendo para poder comprender mejor lo que uno está leyendo. Tomado de la mano con el concepto anterior, retomamos el cuarto concepto, que es subrayado y toma de notas. Técnica para resaltar información importante durante la lectura y para registrar puntos claves mediante notas, facilitando la revisión y la asimilación de la información. Esto es bien indispensable para, por así decirlo, tener súper claro lo que ya habíamos leído antes. Yo soy una persona muy visual y a mí me ayuda demasiado escribir lo que leí, hacer breves resúmenes, mapas conceptuales o técnicamente subrayar lo importante con diferentes colores para que me atraiga mi atención. Y es, de verdad, bueno, para mí es la mejor manera de estudiar. Como último punto, pero no menos importante, el quinto concepto es tarjetas de preguntas y respuestas. Herramienta de estudio que consiste en escribir preguntas en un lado de una tarjeta y las respuestas correspondientes en el otro, para luego repasarlas y practicar la recuperación activa del conocimiento. Cuando yo estuve en la secundaria, este era mi método de estudio, ya que pues en la secundaria es más normal que uno presente exámenes, ¿no? Porque ya cuando vas avanzando, pues ya no son tanto exámenes, son más proyectos, pero obviamente no es tanto memorizar, sino que tener bien claro los conceptos en la cabeza, y eso te ayuda mucho a eso, a el estudio para exámenes, ya que el estar repitiendo y repitiendo y repitiendo las preguntas, las respuestas, uno lo queda, lo analiza y se queda en el cerebro. Basándonos en los conceptos anteriores, yo hice un comentario en donde, como soy visual,
hago esquemas o hago resúmenes o mapas conceptuales. Estas herramientas son bien indispensables en la vida del estudiante para organizar información, para tener información más concreta y se utilizan mucho en la vida estudiantil y hasta en la vida laboral. Entonces vamos a abordar los siguientes esquemas. Entonces vamos a abordar los siguientes organizadores gráficos y empezaremos con el cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico es una herramienta visual que organiza y presenta información de manera concisa y estructurada. Los cuadros sinópticos normalmente empiezan con ideas que éstas se desglosan y se van desglosando por medio de llaves o corchetes. Continuamos con el mapa conceptual. Un mapa conceptual es una representación gráfica que organiza y muestra conexiones entre conceptos, ideas o información. Se compone de nodos que representan los conceptos y enlaces que indican las relaciones entre ellos. Es una herramienta útil para visualizar la estructura y jerarquía de un tema, así como para facilitar la comprensión y el aprendizaje al resaltar relaciones significativas entre los conceptos. Como lo dice, son conceptos, son palabras claves, no tiene tanta definición como lo pudiese tener un cuadro sinóptico. Estos son, repito, conceptos que se van conectando por medio de líneas o nodos que tienen relación entre sí. ¿Ok? Esto es más que nada, pues, funciona mucho para cuando expones y tienes tus palabras claves ahí, su conexión entre ellas y todo. El que viene es un poco similar a el mapa conceptual, nada más que un mapa mental es una representación visual de ideas, palabras o conceptos interconectados, generalmente organizados alrededor de un tema central. Ok, el mapa conceptual va jerárquicamente, va de arriba hacia abajo, ok, y el mapa mental va de medio a afuera. En el mapa mental no solamente incluye palabras claves, incluye imágenes, que de hecho la idea del mapa mental es de que mientras menos palabras tengan y más imágenes tengan, eso es lo recomendable para hacer un buen mapa mental. Estos son parte de los esquemas. Y un esquema es una representación gráfica o textual que organiza y representa información de manera estructurada y jerarquizada. Además de los 3 primeros esquemas que les hablé, existen mucho más. Hay el esquema del árbol, del pez. El estudiante en su vida estudiantil ha hecho un resumen. El resumen es una versión abreviada y condensada de un texto, discurso o información que captura los puntos clave, la esencia del contenido original. El resumen técnicamente es agarrar una cierta información, un libro y subrayar lo más importante que tú consideres. Tan tan. A veces se confunde con otro que ahorita vamos a ver, pero técnicamente el resumen es literalmente resumir la información que ya tienes. No le vas a agregar, no vas a hacer paráfrasis, nada. Tal cual como dice en el libro, en la información, en la investigación, es técnicamente acortar esa información que tienes en algo más pequeño para que puedas entenderlo mejor, para que puedas ahora sí hacer tus esquemas o lo que necesites hacer con esa información, pero como ya la tienes más abreviada, es más fácil de trabajar con ella. La siguiente herramienta de la que estaba comentando hace un momento es la síntesis. La síntesis es el proceso de combinar información proveniente de diversas fuentes para crear un nuevo entendimiento o perspectiva sobre un tema. La síntesis técnicamente es la recopilación de diferentes informaciones en diferentes sitios, ya sea por periódico, por libros, por internet, y unir toda esa información que tú encontraste, ya sea que la hayas resumido, ya sea que sea así totalmente la información, ¿sí? Pero para poder realizar o obtener una sola información de todas las informaciones que tú adquiriste en las diferentes plataformas o en los diferentes links o de donde hayas encontrado las diferentes informaciones y hacer una sola. Y como último, pero no menos importante, la herramienta de la línea del tiempo.
Una línea del tiempo es una representación visual que muestra eventos o hechos importantes organizados cronológicamente a lo largo de una línea horizontal o vertical. Cuando hablamos de historia, esta es muy representativa ya que nos muestra en qué años, en qué fechas fueron sucediendo los sucesos históricos, o cuando hablamos sobre el nacimiento de una empresa, cómo esa empresa se ha desarrollado, en qué mejoras tuvo en cierto año, o etc. Es muy importante poder dominar esta herramienta, ya que en cualquier circunstancia es de suma utilidad.